Hola querido amigo, maestro que me estás viendo en este momento. Vamos a repasar y estudiar más la lección de esta semana. El título de la lección se llama Venid a mí. Y nos llama la atención, ¿no?, que el versículo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, y dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros podemos estructurar la lección de esta semana en tres llamados, en tres invitaciones que nos hace Jesucristo en estos versículos. La primera parte es venid a mí. Él nos hace esa invitación directa a cada uno de nosotros. La segunda es llevad mi yugo. Tenemos que llevar el yugo de Cristo y vamos a explicar qué significa llevar este yugo. Y por último, aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Cristo y cómo tenemos, cierto, que vivir en esta vida? Bueno, es lo que vamos a repasar en la lección de Escuela Sabática. Vamos al primer entonces invitación, a la primera invitación. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El contexto del versículo es que Jesús ya ha llamado la atención a su público, al cual está hablando, ¿no? Ha dicho, ay de ti Corazín, Betsaida, o inclusive Copernaum, si hubiesen visto los milagros, las ciudades de Tiro, Sidón, o inclusive Sodoma, se hubiesen arrepentido. Es decir, no están comprendiendo el camino, no están comprendiendo, ¿cierto?, lo que yo les traigo. Se están dejando guiar por aquellos maestros, ¿no?, que lo están guiando por un camino que es erróneo. Así es, los fariseos, ¿no?, aquellos no estaban representando bien el camino de la ley. Y Jesús entonces dice, yo conozco al Padre, en los versículos anteriores. Te alabo, Padre, porque escondiste aquella cosa de estos fariseos, ¿no?, de aquellos sabios de este mundo, ¿cierto?, y se la revelaste a los pequeños. Pero yo estoy unido a ti. Y como Jesús conoce al Padre, nos hace esta invitación, porque Él lo conoce. Y por eso Él puede decir, venid a mí, porque no hay salvación sino en mí. No es a través del sistema, ¿no?, judío de interpretación, no es a través de sus tradiciones, no es a través de sus ritos, ¿cierto?, que nosotros obtenemos la salvación. No, es a través de Cristo. Y su llamado, ¿cierto?, es para que en Él nosotros encontremos descanso. ¿Cuántas veces tú has estado cargado en esta vida? Has estado problemado en esta vida. ¿Cuántas veces, cierto, las personas que nosotros vemos aparentemente felices, cierto, viven una vida atroz, una vida llena de problemas, han pasado por enfermedad y un sinfín de cosas? Ese agobio, esa depresión, esos problemas que nosotros traímos, esas frustraciones, cierto, esas cargas, son aquellas que Cristo quiere aliviar. Y por eso nos hace esa invitación, porque solamente en Él podemos encontrar descanso. La segunda invitación es, llevad mi yugo. El yugo era un símbolo que se usaba antiguamente y significaba sumisión. De alguna manera lo que Cristo nos quiere decir, ¿cierto?, es que sometiéndonos a Él es como nosotros encontraremos descanso. El yugo no es para cargar más a los bueyes, no, era para compartir la carga con otro buey y la carga así sea más liviana y el viaje sea más ligero. Y Cristo entonces, ¿cierto?, nos dice a nosotros, unámonos a Él. Cristo nos hace la invitación para que juntos avancemos caminando con Él y compartamos, ¿cierto?, nuestras cargas con Él. Y de esa manera, ¿cierto?, nosotros podamos avanzar en nuestra vida. La salvación va camino junto a Él. Tenemos que someternos a Cristo, dejar de lado, ¿cierto?, nuestros planes, nuestros proyectos personales, y la invitación, ¿cierto?, es para someternos a sus planes, a sus proyectos. De esa manera, nosotros podemos avanzar más livianos en nuestra vida, cuando cumplimos el propósito del Señor para nosotros. Así es como nosotros podemos hallar este descanso. La última invitación se centra, ¿cierto?, en aprender. Dice acá, aprended de mí. ¿Qué cosa? Que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo acá entonces nos está invitando, ¿no?, a aprender de su humildad. ¿Por qué? Porque Él es el nuevo Moisés. Él era aquel profeta que se tenía que levantar. Moisés había sido el hombre más manso de la tierra. Ahí tenemos una similitud, ¿no? Y después, ¿cierto?, vemos que Moisés entrega la ley. Pero Jesús, ¿cierto?, reinterpreta la ley en el monte. Moisés alimenta al pueblo en el desierto, ¿no?
a través de los milagros y del maná de Dios. Pero Jesús, ¿cierto?, alimenta a 5.000 con su poder. Y de esa manera, ¿cierto?, nos da a entender de que Él, ¿cierto?, es el nuevo Moisés. Y como Moisés, ¿cierto?, tenemos que aprender a tener su carácter en nuestra vida. Ser mansos, ser humildes. Pero la mansedumbre, la humildad, no es aquella que nosotros de repente, ¿cierto?, malinterpretamos. Elena de White nos explica, ¿cierto?, de una verdadera humildad y una falsa humildad. Esa falsa humildad, ¿no?, que dice yo no puedo, que siempre está detrás, no es eso. No es eso la humildad. Sino que la humildad verdadera es aquella, explica Elena de White, que cuando tiene un propósito de Dios, que cuando el Señor le encarga algo, con humildad, ¿cierto?, toma firmemente aquello y lo cumple. La verdadera humildad entonces cumple firmemente los propósitos que el Señor ha designado para cada uno de nosotros. Así es, así es. Entonces en ese caminar con Cristo, en esa invitación que nos hace, en ese cargar su yugo, ir avanzando en esta vida para poder, ¿cierto?, en tener la salvación, porque eso es lo que Cristo, ¿cierto?, nos quiere entregar a nosotros, podemos también cumplir su propósito, al tener su carácter, ¿cierto?, al aprender de Él a vivir en esta vida. Todo esto lleva como resultado lo siguiente: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De esa manera entonces nosotros podemos obtener descanso, paz en esta vida. ¿Estás agobiado? ¿Estás cansado? ¿No? ¿Estás frustrado? ¿Tienes problemas? Camina con Cristo, lleva su yugo, será ligera la carga. Aprende de Él, ten su carácter y cumple con humildad el propósito que Dios tiene para su vida. Deja de hacer lo que acostumbras a hacer y ahora vive entonces para caminar con Cristo. Vive para andar en sus pasos, vive, ¿cierto?, para cumplir sus propósitos. Que el Señor te bendiga y podamos seguir aprendiendo más de esta lección.